cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro video para la presentación del capítulo Bilingüismo y aritmética cognitiva del libro Aspectos cognitivos del bilingüismo. El trabajo se desarrolla con la asesoría del ingeniero Luis Carlos Sarmiento de la asignatura Procesos Cognitivos. Mi nombre es Jaime Humberto Quinche, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. El artículo fue escrito por Elena Rusconi, egresada de la Universidad College de Londres, Giovanni Galfano, egresado de la Universidad de Padua, Reno Job, egresado de la Universidad de Trento, Rovereto, y el artículo pertenece al libro Aspectos cognitivos del bilingüismo, editado por Isbanks Kerkes de la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, y Liliana Albertaschi de la Universidad de Trento, Rovereto, Italia. El libro fue editado en el año 2007, publicado por la editorial de Springer. En el capítulo, los autores pretenden dar una idea de la investigación en bilingüismo y cognición numérica. Lejos de ser una revisión exhaustiva, el capítulo tiene la intención de enmarcar la relación entre el bilingüismo y el procesamiento de números en una perspectiva novedosa, informando algunos de los hallazgos empíricos más recientes. Primero, presentan el tema centrándose más en generar un vínculo entre el procesamiento del lenguaje y el número. En el gran conocimiento de los números se intercambia, piensa y manipula por medio del idioma, pero ¿qué tan esencial es el lenguaje verbal para el conocimiento numérico mismo? Recientes estudios han abordado tentativamente la cuestión al observar las habilidades numéricas en humanos, poblaciones que tienen un léxico muy pobre para los números. Sus resultados serán brevemente delineados antes de abordar el tema más específico del bilingüismo. Luego, volveremos al campo de la aritmética cognitiva, que ha traído la mayoría de los esfuerzos y ha producido la mayor parte de los estudios que se encuentran en la convergencia entre el bilingüismo y la cognición matemática. Como principio general, paradigmas experimentales básicos y efectos que fueron originalmente descritos con participantes monolingües fueron empleados para explorar la competencia aritmética en el primer y segundo idioma de los participantes bilingües. Terminaremos mostrando cómo la introducción de nuevos paradigmas experimentales en los últimos años promete desafiar las conclusiones extraídas por estudios anteriores. El idioma en la cognición numérica, los autores aceptan ampliamente que la capacidad de representar cantidades numéricas no es únicamente humano. Evidencia de representaciones numéricas y razonamiento aritmético básico se ha demostrado en animales no humanos, también reflejado por los autores Boysen y Capaldi en 1993, Hausen y otros en el año 2000. Más precisamente, se cree que los animales humanos y no humanos comparten una representación no verbal de los números, que tienen la característica distintiva de variabilidad escalar, con la posible excepción de los primeros 3 o 4 números, identificados por los autores Tig y Pilsitsky en 1994, y a su vez Balakisnas y Ashby en 1992 y Cordes en el año 2001. En otras palabras, en tareas de numeración, la precisión se vuelve proporcionalmente peor a medida que aumenta el número objetivo. La discriminación entre cantidades numéricas que obedecen a una ley de Weber y Fechner, cuando se basa en dicha representación no verbal del número, la variabilidad escalar se ha demostrado por primera vez en experimentos donde los animales, por ejemplo ratas, fueron entrenados para presionar una palanca en un cierto número de veces para obtener una recompensa de comida. Este
artículo se tomó de los autores Pratt y Johnson en 1971. En las investigaciones realizadas por los escritores, hallaron procedimientos en los cuales aplicaron a monos ardilla un trabajo de habilidades adicionales de números arábigos visualmente, y también fueron entrenados para elegir en una pantalla el número correspondiente al mayor número de cacahuates de recompensa. Cuando varias matrices de números fueron presentados en la misma pantalla, los animales entrenados tendieron a elegir la matriz con los números que tienen la suma más grande. Curiosamente, después de un entrenamiento extensivo, los chimpancés lograron aprender a asociar símbolos a conjuntos de objetos que difieren como en una unidad y realizan juicios ordinales en esos símbolos de manera más eficiente que bebés humanos que no recibieron entrenamiento en absoluto. Por ejemplo, Matsuoka en 1985, Boysen y Bergson en 1989 sustentaron este proyecto. Esto sugiere que las personas numerosas podrían haber aprendido a mapear culturalmente símbolos transmitidos en representaciones numéricas no verbales, que aún conservan su característica original de variabilidad escalar. Empíricamente, la evidencia muestra que los niños ingresan a la educación formal con un kit de inicio de habilidades numéricas que les permite abstraer numerosidades de conjuntos de objetos, eventos visuales y auditivos para realizar aritmética aproximada a operaciones antes de ser enseñado formalmente como principios básicos. El uso del lenguaje es obviamente una de las características más distintas de la cognición numérica humana. El lenguaje y la cognición numérica parece estar íntimamente conectados mucho antes del comienzo de la educación formal, al menos desde que los niños comienzan a dominar la secuencia de conteo, que normalmente ocurre entre las edades de entre los 2 y 4 años. Es una teoría sustentada por Gell-Mann y Galisten en 1978 y Will en 1990. Uno de los autores citados es Gordon, con una investigación publicada en el año 2004, en la cual realizó un estudio a una tribu amazónica llamada Piraña, de cazadores-recolectores, cuyo sistema de conteo se limitaba a las palabras correspondientes a 1, 2 y muchos. Uno podría esperar que hagan uso recursivo de estos términos para asignar numerosidades más grandes, por ejemplo, 2 y 1 para asignar 3 o 2 y 2 para asignar 4, lo que indicaría la presencia de un concepto para numerosidades exactas más grande de 1 y 2, o para lograr la numeración exacta a través de conteo alternativo de sistemas, por ejemplo, con dedos o partes del cuerpo. Sin embargo, al parecer, el uso ni expresiones recursivas verbales ni sistemas alternativos de conteo se evidenciaron. Gordo descubrió que para la palabra 1 se usaba a veces para denotar un pequeño número de 2 o 3, mientras que la palabra 2 siempre notaba una numerosidad más grande que la palabra 1 cuando los nativos usaban ambas palabras en el mismo discurso. Su lenguaje no asigna un estado especial a la unidad, que es por necesidad la base de un verdadero sistema entero. Con ello, realizó una serie de tareas experimentales para probar su competencia numérica en todos ellos. El rendimiento fue relativamente preciso hasta 2 o 3 elementos en el ejercicio, pero fue mucho más variable al aumentar el rango, mostrando en promedio de disminución gradual en precisión con el aumento de numerosidad. Las conclusiones de Gordo se enrutaron a que la tribu piraña tiene un sistema de conteo empobrecido y limita su capacidad de enumerar cantidades exactas. De lo contrario, este sería un caso a favor de la inconmensurabilidad entre idiomas, porque el lenguaje piraña no posee ninguna etiqueta para la unidad, lo que hace que cualquier traducción de números exactos sea imposible, y en opinión de Gordon, esto también sería un caso en favor del determinismo lingüístico.
Sin embargo, es importante recordar que los cuasi-experimentos no permiten tales afirmaciones fuertes, porque los niveles de la variable independiente no son asignados arbitrariamente por un experimentador y por lo tanto podrían ser sistemáticamente despedidos por otras características de la muestra. Por ejemplo, los cazadores-recolectores pueden usar palabras apropiadas porque realmente no necesitan comunicar números exactos. Un requisito podría haber sido introducido solo después de la transición de la búsqueda de alimento a la agricultura, el comercio y este artículo citado por Bregman en el 2005 y por lo tanto solo realizan coincidencias aproximadas o cálculos en tareas experimentales. Otra conclusión por parte de Gordon determinó que estos estudios son ciertamente conscientes con hipótesis de que aprender a representar los números, por ejemplo palabras numeradas y partes del cuerpo o números, podría facilitar el conocimiento de numerosidades exactas, lo cual no implica un cambio de que los conceptos numéricos exactos no puedan existir sin una notación verbal. Se sugiere que si el sistema se adquiere a través de rutinas de recuento, a diferencia de la exposición simple, parece ser aún más crucial que su disponibilidad para un efectivo uso en la relación de operaciones aritméticas exactas. El idioma, por lo tanto, parece ser una herramienta valiosa y útil para ciertos tipos de manipulaciones numéricas, pero de ninguna manera se puede considerar el desencadenamiento de conceptos numéricos o de geometría euclidiana. En el campo de la aritmética cognitiva se ha visto un aumento exponencial de interés en los últimos años. Modelos cognitivos de la aritmética mental, por ejemplo de Campbell en el 2005, comparten la posición de que, al menos para aquellas operaciones cuyos operandos están representados por un solo dígito y donde adultos educados recuperan soluciones del conocimiento almacenado en representaciones, generalmente etiquetadas como hechos aritméticos, aunque se ha demostrado que esto no es válido para todas las 4 operaciones aritméticas básicas. Especialmente y generalmente, se supone que los problemas de suma son resueltos principalmente al recuperar el resultado de una red dedicada de la memoria de almacenamiento. Por el contrario, la resta se basaría en semántica y procedimental conocimiento basado en la manipulación de cantidades. En cuanto a la multiplicación, para la cual existe un acuerdo general sobre una estrategia de recuperación dominante, se ha propuesto que los hechos simples se almacenen en un contexto asociado a una red que es similar a las redes para representación de palabras, en que los nodos son números en lugar de palabras y los enlaces entre ellos representan relaciones aritméticas. Y la división puede ser resuelto a través de la recuperación de las tablas de multiplicación. Por ejemplo, Lefebvre y Morris en 1999, Rusconic en el año 2006. Varios estudios neuropsicológicos han demostrado que la aritmética y la recuperación de hechos puede dañarse selectivamente después de lesiones cerebrales. McCorkey en 1992, apoyándolo la idea de que los hechos aritméticos son probables almacenados por separado de cualquier otro conocimiento semántico u otro conocimiento de habilidades numéricas. Diversos estudios han intentado abordar el problema del lenguaje en el almacenamiento de hechos aritméticos mediante la comparación del rendimiento de los monolingües y bilingües en diseños entre grupos, destinados a establecer si los bilingües poseen una o dos memorias distintas relacionadas con el lenguaje de hechos aritméticos para una mejor revisión. Sin embargo, este enfoque ha producido resultados algo inconsistentes, probablemente debido a la adopción de diferentes criterios de inclusión para participantes bilingües y procedimientos metodológicos. Varios estudios más recientes abordaron el tema de los idiomas en aritmética simple siguiendo un enfoque de investigación diferente, destinado a medir las diferencias dentro del grupo en bilingües posiblemente emergentes al solicitar a los participantes realizar una aritmética cognitiva, tareas en su primer o segundo idioma. Esta línea de investigación es particularmente importante,
ya que puede arrojar algo de luz sobre la naturaleza de la representación de hechos aritméticos, posiblemente aclarando si los hechos aritméticos se almacenan en un formato abstracto, como lo postula Minkowski, o un formato verbal, como lo postula el principio modelo del código de Nae o Cohen en 1995. Y el complejo de codificación modelo por parte de Campbell en 1994. Este enfoque también puede dilucir si los participantes bilingües poseen un solo léxico aritmético o dos léxicos separados, una relación por el lenguaje 1 y otra en la relación del lenguaje 2. Básicamente, este fenómeno representa la primera evidencia de comportamiento demostrando la existencia de procesos asociados en la aritmética mental. Lefebvre, en 1988, ha desarrollado un paradigma para probar la presencia de procesos asociativos en la aritmética mental, conocido como número pareo. Típicamente, los participantes muestran dos estímulos numéricos en secuencia. El primer estímulo, la señal, es un par de corta duración de números de 1 a 2 dígitos. Y el segundo estímulo consiste en un número de 1 o 2 dígitos, que es la sonda. Los participantes tienen que realizar una tarea de coincidencia de números tratando de establecer si la sonda es uno de los números presentados anteriormente o no. Por lo tanto, el efecto de interferencia se interpreta como evidencia de que la presentación de dos números de un solo dígito resultó en la activación impulsada por estímulo del nodo suma a través de los enlaces asociativos en la red que representa hechos aritméticos. Como consecuencia, rechazar una sonda no coincidente activa a través de los enlaces asociativos requeriría más procesamiento en comparación con una sonda neutral. Recientemente han extendido el efecto de interferencia a la multiplicación y a los múltiplos vecinos del producto en la red de la multiplicación. La coincidencia de números es una medida ideal de propagación de activación en la memoria a largo plazo. Ruskov y Rusconi en el 2004 se enfocaron en la multiplicación simple, ya que se supone ampliamente que se almacenaban en la memoria como consecuencia de la memorización del aprendizaje verbal. Ellos probaron si el efecto de interferencia que se encuentra con los números arábigos en un número coincidente de la tarea se puede replicar en una tarea de coincidencia de palabras, en la que se muestran palabras con números escritos en lugar de números arábigos. Como en una tarea típica de concordancia de números, los participantes no estaban obligados a resolver problemas aritméticos y no se presentó ningún signo aritmético. La tarea era simplemente para decidir si una palabra objetivo, por ejemplo 42, estaba presente o no en la pantalla anterior donde se han mostrado dos palabras claves, por ejemplo 6 y 7, presionando una de las dos teclas de respuesta. La manipulación no es trivial, porque los números verbales y arábigos no se procesan de una manera similar. Damian, en 2004, por ejemplo, demostró que los dígitos ganan rápidamente acceso a la magnitud numérica, pero no a las representaciones léxicas. Dando el número de palabras, obtiene un acceso rápido a sus códigos léxicos, pero no al número magnitud. Al emplear tareas de nombramiento y juicio de magnitud, él mostró que la diferencia entre números árabes y verbales emerge cuando la notación está bloqueada, es decir, los participantes se muestran los números en un formato que solo cabe dentro del bloque. Del mismo modo, Fiaz en el 2001 mostró que la activación de los códigos léxicos de los distractores árabes ocurre muy lentamente para generar interferencia Stroll, cuando sus participantes están nombrando el número en palabras, donde Fiaz en el 2001 mostró que la activación de la magnitud numérica de una palabra numérica se produce lentamente para generar un efecto snark que indexa el acceso a la magnitud del número. En una tarea de monitoreo del fonema, los participantes de Rusconi en el 2006 eran bilingües altamente conceptuales a quienes se les pidió que completaran un cuestionario para evaluar su nivel de bilingüismo y luego realizar un emparejamiento de palabras en la tarea tanto en el lenguaje 1 como el lenguaje 2 en bloques separados.
Como conclusiones, al comienzo de este capítulo presentamos una distinción entre dos formas cualitativamente diferentes de tratar con los números, una aproximación y un modo exacto. Antropológicamente, de forma comparativo y cultural, los estudios han sugerido que los primates no humanos y los humanos que pertenecen a poblaciones sin ningún sistema de conteo verbal poseen un sentido numérico. El papel del lenguaje en el procesamiento numérico es único e importante porque facilita las tareas para recordar, manipular y expresar numerosidades precisas. Tal papel fundamental probablemente se origina de la relación privilegiada de nuestra cultura con una rutina de conteo. La disponibilidad de un idioma para números se explora en gran medida en el aprendizaje y memorizando de hechos aritméticos simples. Todos los días se aplica precisión y velocidad en problemas numéricos. Por ejemplo, al decidir si algunas monedas de repuesto son suficientes para comprar un periódico o elegir el tren para llegar a tiempo al aeropuerto. Son tan importantes para poder vivir en nuestra cultura. Con ellos se estimula el sistema cognitivo para construir un repertorio que la mayoría de formas más frecuentes y simples de operaciones que pueden ser prontamente recuperado por la memoria en lugar de ser calculado de nuevo cada vez. Ser capaz de recuperar la forma automática y con eficiencia, la aritmética de los hechos puede liberar valiosos resultados cognitivos, permitiendo resolver problemas de complejidad creciente. Más que otros dominios del conocimiento y otras ramas de la cognición matemática, la aritmética es penetrable por el idioma y posee representaciones específicas del lenguaje en la memoria de largo plazo. Estudios recientes sugieren que el idioma 1 no es necesariamente aventajado, porque el idioma en el que lo capacitaron ha ocurrido en lo que realmente cuenta, independientemente de la competencia global. Sin embargo, también se ha sugerido que la aritmética directa y las pruebas puedan no ser lo suficiente capaces de capturar la competencia aritmética de un lenguaje no entrenado. Según los informes propios, bilingües tienden a contar y hacer aritmética en solo uno de sus idiomas, que por lo general es en el que se les enseñó aritmética. Después de contar con educación formal en un idioma, las personas se mudan a otra comunidad lingüista y permanecen allí durante un largo tiempo. Tienden a perder competencia en el idioma 1, pero incluso cuando adquieren el idioma 2 se ha vuelto dominante, pero continúan trabajando los números y cálculos en su idioma original. Gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado y quedo a espera de sus sugerencias y observaciones en nuestro canal. Gracias.